Bueno, así están los números de la economía. Veíamos un dólar imparable, los números del INDEC, lo que necesita una familia para no ser pobre, y el peso se deprecia cada vez más. Así que vamos a hablar con Roberto Kachanowski para ver cómo sigue esto. Hola Roberto, un gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están Bien, ustedes? Roberto, ¿cómo sigue esto? ¿El dólar hasta dónde va a llegar? Bueno, eso no sabemos, ¿no? Depende de cuánto más emita el Banco Central para financiar el Tesoro. En el 2021, año que acaba de terminar, el principal ingreso del Tesoro no fue ni el IVA, ni ganancias, ni los aportes patronales, ni el impuesto al cheque, nada de eso. Fue la emisión monetaria, fue Claro. el principal ingreso del Tesoro. En el año 2020 también ocurrió lo mismo. Pero este año se emitió casi lo mismo que en el 2020, cuando la economía estaba totalmente parada por la cuarentena eterna. Así que el impacto es inevitable. En algún momento se tenía que traducir esto en aumentos de precios. ¿Y por qué no iba a subir el dólar si es un precio más de la Claro, economía, porque no? la emisión monetaria se supone que genera cada vez más inflación y se está tratando de combatir la inflación, o sea que se toman medidas totalmente contrarias. A ver, el gobierno cree que la emisión monetaria, dice que la emisión monetaria no genera problemas, porque no es causa de problemas. Sin embargo, cuando uno hace las cuentas y ve cómo aumenta la cantidad de dinero en circulación y cómo aumenta los precios, la relación es casi uno a Claro. uno. No siempre es exactamente así, pero está muy parecido. Lo que pasa es que, bueno, hay otro componente que es la demanda de moneda, que ahora no lo voy a explicar porque es una cuestión técnica para la Ujú. televisión. Pero básicamente, la demanda de moneda de la gente a ver, sin que el Banco Central emita tanto, cuando la gente se escapa del peso porque cree que va a subir los precios, eso es que se llama caída de la demanda de moneda. Entonces, ¿qué se junta? Una mayor emisión de moneda porque el Banco Central emite para financiar el tesoro. Usted no tiene oferta de bienes en cantidad suficiente como para equiparar la cantidad de emisión de pesos. O sea, tiene más pesos y menos bienes Ujú. circulando. Y al mismo tiempo la gente quiere tener los pesos cada vez menos en el bolsillo. O sea, la lata de atún que me iba a comprar la semana que viene, me la compro esta semana Claro. antes de que aumente. Entonces, bueno, se junta todo eso y se le disparan los precios como estamos viendo en este momento, ¿no? A Kachanowski, pesar, sí, perdón, sí. redondeo un punto que es importante. A pesar que durante todo el 2021 pisaron el tipo de cambio oficial y pisaron las tarifas de los servicios Mm. públicos. Sí, discúlpeme, Sí, me buenas interrumpí. tardes, Kachanowski. Con estos números que justamente decía de pisar el tipo de cambio, con este panorama económico de la macroeconomía, el acuerdo con el FMI parece cada vez más lejano. ¿Qué tiene que cambiar el gobierno? Y la palabra la voy a decir yo, ¿qué tiene que ajustar el gobierno? A ver, el gobierno lo que tiene que hacer es ajustar el gasto público, bajarlo. El derroche que hay en el nivel de gasto público es infernal. Eh, lo que pasa es que ellos políticamente no quieren hacer eso. Si me dicen dónde se puede bajar el gasto público, les puedo asegurar que nos podemos pasar toda la tarde viendo dónde se puede bajar y se puede bajar mucho. ¿Sí? A nivel nación, provincias y municipios. Lo que pasa es que la política se transformó en un gran negocio por el cual se gasta muchísimo, de diferentes maneras. Yo le voy a dar un solo dato para que tengan una idea. Vamos a una provincia, la provincia de Tucumán. ¿Saben cuál es el costo por cada legislador que tiene la provincia de Tucumán? No. ¿Cuál fue el costo en el 2021? Por mes, le voy a dar el dato, $150.000 mensuales de costo. 150, una de las provincias más pobres de la Claro. Argentina. Ahora, no es el sueldo del legislador, es el sueldo más los punteros Los políticos que sacan ahí asesores, tal adentro, cual. los asesores, Bueno, una los de las autos, cosas etc. que vos siempre cuestionás es el clientelismo, el dinero que va al clientelismo político, ¿no? ¿Y esto también entra de esos gastos de cada legislador o no? Eso entra en las legislaturas nacional, la provincial, los municipios, que también son otro desastre. Pero estamos hablando de las ramas legislativas. Si agarramos el judicial, pasa algo parecido. Y si agarramos los poderes ejecutivos, nacionales, provinciales y municipales, es otro desparramo. Otro dato que les puedo dar así rápido. Ustedes tienen, por ejemplo, lo que se llaman gasto social. Dicen, no se puede tocar. Ustedes saben que en la Argentina aparecieron de golpe entre el 2003 y el 2015 1 millón de inválidos laborales sin Ah, que hubiese habido una guerra, un terremoto ni un tsunami. Por eso sale una fortuna de plata. Eso es plata. Por ejemplo, hay un pueblo en el norte de Córdoba que se llama Guanaco Morto, donde el 120% de la población cobra pensiones por invalidez laboral. O sea, viven 100 y 120 cobran pensiones por invalidez laboral. De esas cosas hay a rolete como para recortar. Así que el gasto público se puede bajar. Pero no es solamente eso.
usted lo que tiene que tener es seguridad jurídica, estabilidad en las reglas de juego, previsibilidad en las reglas de Para juego, cosa recibir que no hay en la inversiones, Argentina. claro. Claro, seguridad jurídica. ¿Sí? O sea, la economía no es un compartimento estanco. Así que yo el acuerdo con el fondo lo veo como poco probable. Pero aunque sea, hace un acuerdo con el fondo, supóngase que el fondo nos dice, bueno, está bien, no, pagame cuando quieras, no hay problema. La pregunta es, ¿alguien con esta carga tributaria, con esta inseguridad jurídica, con esta legislación laboral, con esta falta de moneda, etcétera, etcétera, se va a animar a hundir una inversión en la Argentina para poner un comercio, una fábrica, contratar personal y tratar de vender algo? No. Bien. La Sin gente hacer en esta... futurología, Kachanowski, ¿qué Sí. Argentina vamos a tener este año si tenemos el acuerdo y si no tenemos el acuerdo con el FMI? No, si no tenemos el acuerdo, vamos a estar más o menos en la misma situación. Fíjense ustedes que todavía no estamos en default y hoy el riesgo país está casi en 1.900 puntos básicos. Esto es pagar una tasa de interés del 19% en dólares anual. Es un disparate que ningún país del mundo lo puede pagar. ¿Sí? Ni el narcotráfico le da esa tasa de rentabilidad como para poder pagar. Entonces, Argentina ya está en niveles de riesgo país de default. Argentina no va a poder pagar la deuda. Así que no se van a complicar más. Lo que pasa es que si usted acuerda con el fondo, es un paso, una condición necesaria, pero no suficiente como para que la economía pueda en algún momento arrancar. Después lo que va a necesitar es tener un plan económico como la gente y un respaldo político que le dé a ese equipo económico y a ese plan económico consistencia, seguridad. Y no tenemos nada de eso, no tenemos ni plan económico Roberto, ni credibilidad. A quienes nos están viendo que por ahí viven con lo justo o tienen un piquitín de ahorros apenitas, porque el futuro acá siempre es incierto y muy desalentador? Lo que les puedo decir es, como economista y usando los medios, tengo que decir la verdad, no va a ser un año fácil. Este va a ser un año bastante complicado para la gente. Va a ser, para todos va a ser complicado, ¿no es cierto? Entonces, porque es un gobierno que no tiene credibilidad, no genera confianza. La única forma que Argentina puede salir adelante es con inversiones. Argentina no va a tener inversiones en estas condiciones, con un gobierno que entre ellos se pelean, no se ponen de acuerdo, etcétera. O sea, es imposible esto. Así que yo le diría, mire, vamos a tener un año muy, muy complicado y el dólar, no sé, no tiene techo en estas condiciones, porque después todo depende de cuánto emita el Banco Central para financiar el gasto público que tiene. Seguro. Roberto, te agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros, ¿eh?